Eh, yo no voy a entretener mucho más porque realmente los actores principales son nuestros ponentes. Ellos han hecho unas revisiones sistemáticas de primer nivel y nuestro primer ponente al que me gustaría presentaros es el doctor Kirby Guevara. Él nos va a hablar de uno de los hot topics de estos últimos años, y es que si bien empezamos a controlar un poquito la inflamación en estos pacientes, si bien empezamos a visualizar y entender un poquito qué les pasa a los pacientes con inflamación y autoinmunidad, hay un hecho fundamental, y es que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Doctor Kirby Guevara, explíquenos por favor cómo valorar este riesgo cardiovascular, cómo ayudar a estos pacientes a que disminuya su probabilidad de tener un infarto, su probabilidad de tener un evento cardiovascular, su probabilidad de tener un ictus y por tanto tener una mejor y una mayor calidad de vida. Adelante, doctor Guevara, y luego lo tendremos en directo para responder sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a todos los que se conectan. Bienvenidos a este séptimo comité multidisciplinar de ISATMO, la unidad de enfermedades inflamatorias, sistémicas y autoinmunes de la Clínica Tecnon en Barcelona. Pues en adelante espero que pasemos un buen momento con las actualizaciones que vamos a ver, sobre todo en riesgo cardiovascular, manifestaciones extraarticulares de la enfermedad o incluso en inteligencia artificial aplicada a la medicina. En mi caso me corresponde hablarles, hacer ciertos matices de actualización en riesgo cardiovascular en las enfermedades reumatológicas. Yo soy Kirby Alejandro Guevara, trabajo para la Clínica Tecnon en Barcelona. Actualmente estoy en la unidad de cirugía aórtica del Hospital St. Thomas en Londres. Pues siempre que quiero hablar de riesgo cardiovascular, me gusta hacer un enfoque un poco distinto. El enfoque que vamos a hacer esta vez es un enfoque de conciliación entre paciente y médico. ¿Por qué? Porque es la manera en la que encuentro que el concepto quede claro y pueda ser transferido directamente a sí mismo del médico al paciente. Lo vamos a hacer respondiendo a las 3 preguntas que tenemos en pantalla. La primera pregunta es si existe realmente un riesgo cardiovascular incrementado en pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas. Una vez sepamos que sí existe, y adelanto que la respuesta es sí existe, es ¿qué significa este riesgo? Porque cuando hablamos de riesgo cardiovascular, pareciera que hablamos de una cosa difusa, en la cual, bueno, sí, pasa algo a nivel cardiovascular, pero que no logramos concretizarlo de manera que le podamos decir al paciente, esto es lo que significa para usted riesgo cardiovascular aumentado. Y por último, pues son jornadas de actualización de una unidad multidisciplinar. Es decir, realmente nosotros, ¿por qué hacemos este trabajo? ¿Podemos ofrecerle algo al paciente? Adelanto que la respuesta también es sí, pero vamos a ver el qué podemos hacer. Comencemos con la primera pregunta. ¿Existe un riesgo cardiovascular aumentado? Mira, cuando enfocamos una enfermedad inflamatoria sistémica, ya ven en pantalla que son muchos los especialistas que están involucrados. Y aquí podemos ver desde nefrólogos, dermatólogos, anatomopatólogos y por supuesto los reumatólogos. Y en mi caso soy un cirujano vascular. Pero ¿qué papel juega el cardiólogo o el cirujano vascular dentro de la enfermedad inflamatoria sistémica? Pues que está en nuestras manos precisamente decirle al paciente y al resto de profesionales involucrados de que con evidencia científica en la mano nos hemos dado cuenta que sí que existe un riesgo cardiovascular aumentado en el paciente, que ese riesgo cardiovascular está aumentado en todos los pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas, desde una simple gota hasta lo que más conocemos, digamos que la bandera de la enfermedad inflamatoria sistémica, que es el lupus eritematoso sistémico. Es por ello que, por ejemplo, la EULAR, que es una alianza europea entre asociaciones de reumatólogos, en algún momento consideró prioritario hacer una guía clínica de recomendaciones sobre el manejo de riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. Ahora, el manejo es bastante complejo y
a mí me gusta mucho a veces recalcar que toda la parte básica tiene una expresión clínica, y ahora existe la tendencia de la medicina translacional que intenta correlacionar una con la otra. No es ni mucho menos el interés de una ponencia de 15-20 minutos que entendamos al 100% todo lo que está viendo en pantalla. Es decir, a veces vemos esta diapositiva y decimos, wow, ¿qué es todo esto? Lo que sí me gustaría transmitir de ella es que se sepa que se ha vinculado todo el riesgo cardiovascular básicamente a la inflamación producida por el trasfondo, por el sustrato de la enfermedad inflamatoria sistémica, y que existen vías que ya los reumatólogos ya van tratando cada vez mejor, con mejores líneas de fármaco, que logran frenar la actividad de la enfermedad, por tanto logran frenar la inflamación y en consecuencia el daño cardiovascular es muchísimo menor. Pero que si yo tuviese que dejar hoy un concepto aquí, para que todos nos llevemos un concepto, sería: en las enfermedades inflamatorias sistémicas, la inflamación produce daño en la pared arterial, le produce un daño al endotelio y aumenta el riesgo cardiovascular. Ese concepto es clave para entender todo lo que viene de aquí en adelante. Después resulta que a nivel clínico sí que varía bastante dependiendo de la enfermedad. Entonces, recordemos que la primera pregunta era: ¿existe realmente un riesgo cardiovascular aumentado en las enfermedades inflamatorias sistémicas? Sí que existe. Ese riesgo es muchísimo más aumentado en enfermedades como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Pero que cuando yo tenga un paciente con síndrome antifosfolípido, con una esclerosis sistémica, con una vasculitis, la que sea, con una gota, ese paciente también tiene sustrato inflamatorio. Entonces, ese paciente también tiene riesgo cardiovascular. Entonces, los siguientes conceptos que quiero pasar aquí ahora son de que ese riesgo aumentado no se explica solo por los factores de riesgo clásicos. Es decir, de alguna manera nos quedamos siempre con el concepto de que el paciente que tiene riesgo cardiovascular es porque está obeso, es porque fuma, es porque tiene diabetes, es porque tiene una hipertensión arterial, y resulta que aquí de repente te encontrarás, y ahora vamos a ver ciertos números, con pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo clásicos y aún así tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, por eso recalcaba el concepto. Es que no tiene nada que ver con los factores de riesgo clásicos. Ciertamente los factores de riesgo clásicos aumentarían el riesgo cardiovascular, pero tiene que ver con la inflamación que produce la enfermedad. Entonces, los cardiólogos, sobre todo, más que los cirujanos vasculares, han creado herramientas de cálculo de riesgo cardiovascular. Y una de las cosas que me encantaría recomendar hoy, por ejemplo, es que todos los que estemos involucrados conozcamos un poco de esas herramientas, o se lo enviamos al cardiólogo que aplique una de estas herramientas para ver realmente cuál es el riesgo de este paciente. De todas maneras, el riesgo bastante va relacionado a la actividad de la enfermedad. Con lo cual, ese es otro de los mensajes de hoy. Un paciente con una enfermedad muy activa, un paciente con una enfermedad muy sintomática, es un paciente con mucho riesgo cardiovascular. Y los médicos y pacientes deben estar informados de este riesgo aumentado, porque las recomendaciones no pueden ser genéricas, a pesar de que al final de la presentación daré 4 o 5 recomendaciones genéricas. Las recomendaciones deben ser individualizadas. Y se han ido creando evidencias científicas en este campo, al punto que, como ya conocemos la pirámide de evidencia científica, existen revisiones con metaanálisis que claramente apuntan a que este tipo de pacientes tengan un control distinto, tengan un manejo distinto. Les decía que iba a poner ciertos números, y es porque no es lo mismo para mí un paciente con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, que con cualquiera de las otras enfermedades inflamatorias sistémicas. En lupus eritematoso sistémico, muy particularmente, sabemos que el paciente aumenta el doble su riesgo cardiovascular. Y si ese paciente tiene nefritis lúpica,
aumenta el triple, casi el cuádruple su riesgo cardiovascular. Pero también resulta que si ese paciente adquirió la enfermedad antes de los 45 años, su riesgo es mayor que si adquiere la enfermedad o se empieza a tratar la enfermedad o se manifiesta la enfermedad después de los 45 años. Pues un escenario similar encontramos con la artritis reumatoide. Pacientes con artritis reumatoide menores de 60 años doblan su riesgo y es un riesgo incluso aumentado comparado con personas mayores de 60 años. Entonces, la enfermedad, la edad de diagnóstico de la enfermedad, la edad de mayor actividad de la enfermedad, porque recuerden que va ligado a inflamación, va ligado a actividad de la enfermedad, es bastante significativo en cómo va a evolucionar este paciente. Entonces, sin duda, como respuesta a la primera pregunta, existe un riesgo cardiovascular aumentado, que puede llegar a ser hasta 7 veces mayor según el escenario clínico que tengamos. Dejamos de lado esto y pasamos a ver qué significa tener un riesgo cardiovascular aumentado. Pues, aunque la manifestación de riesgo cardiovascular no vaya directamente ligada a los factores clásicos, en cierto modo, hay un punto en común. Y ese punto en común se llama aterosclerosis. Y ahora veremos un poco también por qué ese punto en común, ¿no? Lo que queda claro es que ese primer paso es lo que llamamos aterosclerosis subclínica. Y los pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, por sobre todo los otros pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas, pero todos al fin y al cabo, desarrollan más rápido aterosclerosis subclínica. Y esa aterosclerosis subclínica tiene implicaciones clínicas. Entonces, ahora le vamos a responder al paciente la pregunta de: doctor, ¿qué significa que yo tengo un riesgo cardiovascular aumentado? Y este paper lo hace de la manera más perfecta. Mire, señor, eso significa que usted va a desarrollar patología vascular sintomática antes que cualquier otra persona. ¿Y qué es patología vascular sintomática? Es un señor que va a desarrollar un infarto, que va a desarrollar un ictus, que va a estenosarme la arteria renal y por ende me aumentará la hipertensión arterial, o que me puede hacer clínica de claudicación intermitente de las extremidades inferiores. Señor paciente, esos son los riesgos que usted tiene si no se controla correctamente este riesgo cardiovascular, en su caso que tiene una enfermedad inflamatoria sistémica. Y sobre todo, hay que recalcarle a ese paciente lo que he dicho 3 o 4 veces, que es: no va vinculado a que usted fume, no va vinculado a que sea diabético, no va vinculado a ninguno de los factores de riesgo clásicos. Y más aún, es que si usted encima le añade los factores de riesgo clásicos, pues tenemos el escenario perfecto para el desastre cardiovascular. Entonces, de alguna manera, hay que transmitirle al paciente que el control de su enfermedad y que el control de los factores de riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular en sí mismo es prioritario. Y es que realmente, y disculpe que sean tan reiterativos en los 3 o 4 mismos conceptos, es que todo se vincula a enfermedades que inicialmente son subclínicas y que se le pudiese ofrecer algo al paciente, y que todas conducen a lo mismo, todas conducen a inflamación. Y entendamos algo: todo el proceso inflamatorio de la enfermedad inflamatoria sistémica me daña el endotelio. Y después que ese daño ocurre, de ahí en adelante, sí que existe el factor en común que les decía anteriormente. De ahí en adelante todo es aterosclerosis. ¿Qué significa eso? El famoso proceso de la creación de placa de aterosclerosis, en el cual interviene el colesterol, la plaqueta y todo esto, es más o menos, a una manera un poco más acelerada, pero es más o menos el mismo proceso. Pero el que produjo el daño para que todas estas cascadas se iniciara fue el proceso inflamatorio de la enfermedad en sí mismo. Entonces,
Cuando hablemos con el paciente, que le digamos que sí que tiene un riesgo aumentado y qué significa ese riesgo para él, también tenemos que decirle que tenemos alternativas para él, que existe bastante investigación al respecto, que hay meetings y ponencias como esta, que se le puede hacer un seguimiento cercano y que hay sociedades científicas trabajando en ello, porque la idea tampoco es crearle terror al paciente y decirle, mire, usted va a morir pronto por culpa de que tiene una enfermedad inflamatoria sistémica y va a morir de un infarto doloroso. Eso tampoco es la idea, ¿no? Lo que sí creo que de alguna manera se le debe intentar transmitir es que actividad de la enfermedad es igual a riesgo. Y aquí, una vez que yo logro mitigar la actividad de la enfermedad, viene lo que yo hoy quisiera proponer, que a pesar de que ya aparecen varias ponencias a nivel mundial, papers, y incluso ya empieza a aparecer en alguna guía clínica, es el uso de estatinas. Las estatinas, más allá de simplemente controlar el colesterol y jugar cierto papel en la cascada de la creación de la aterosclerosis con el tema de la agregación de colesterol a la placa, tiene un efecto pleiotrópico, que es la protección de alguna manera de ese endotelio. Entonces, parte de lo que se está trabajando, parte de las nuevas líneas de trabajo ahora es ver si ese efecto pleiotrópico puede proteger al paciente con enfermedad inflamatoria sistémica, basado en que ya se ha demostrado que sí que protege un poco a los pacientes sin enfermedad inflamatoria sistémica. Y todo apunta en este momento a que sí. Sí, la estatina puede ayudar bastante a ese paciente. Lo que no queda claro sobre la mesa, y esto ya creo que por eso decía indicaciones individualizadas, no existe una recomendación de prevención ni primaria ni secundaria específicamente establecida en ninguna guía, y esto tenemos que quedar claro. Es decir, nos parece bien, el concepto está claro, hay bastante ciencias básicas demostrando lo que hay, pero no hay nada establecido en una guía clínica. Y es que además tiene otros beneficios, como que en estos pacientes reduce la atrofia del tejido cerebral, o que hay menos tasa de tromboembolismos venosos y enfermedad tromboembólica venosa en pacientes, por ejemplo, con síndromes antifosfolípidos, o simplemente la mortalidad, que es lo que queremos reducir en pacientes con artritis reumatoide, o incluso la misma actividad de la enfermedad se reduce con el uso de estatinas. ¿Qué ocurre? Que queda un camino por recorrer en el uso de estatinas en este tipo de pacientes. Sin embargo, lo ideal sería que a largo plazo haya evidencia de la más alto nivel y más alta calidad para poder decirle al paciente con más propiedad eso. Sin embargo, yo seguía diciendo, es una recomendación que podemos hacer, y la recomendación se basa en que ya el efecto pleiotrópico de la estatina se conoce y que el efecto protector a nivel del sistema cardiovascular se conoce. Con lo cual es simplemente confiar un poco en que la básica se correlaciona con la clínica y desarrollar, hacer propuestas de trabajo, propuestas que pasan por investigación, por prevención, por control de la enfermedad, que cuando tengamos el diagnóstico le ofrezcamos al paciente, una vez tienes el diagnóstico, le ofrezcamos al paciente el CAC score o un eco de TCA, por ejemplo, o que se le apliquen escalas de riesgo cardiovascular, y desarrollar investigación. Nos queda bastante por delante, pero está en nuestras manos que investiguemos un poco realmente cómo se van a beneficiar este tipo de pacientes, ¿no? Son unidades como ISACMO precisamente las que deben liderar este tipo de proyectos. Y finalmente, si les tengo que dejar mensajes claros, creo que 2 o 3 han sido claros. Sí que hay un riesgo aumentado, va vinculado a actividad de la enfermedad, va todo vinculado a inflamación, y yo sugeriría, basada en la poca información que hay, pero que parece bastante contundente, en indicar estatinas en el manejo de pacientes con enfermedades inflamatorias. Y si tuviese que ir más al grano, diría rosuvastatina. Que este paciente
que está diagnosticado de enfermedad inflamatoria sistémica, a cierto punto se haga un CAC score y una ecografía carotidia. Y si llega un momento en el que el paciente pasó por tormentas inflamatorias, por momentos de mucha actividad, pues se repita. Tampoco existe una guía clínica que dice cada cuánto se debe repetir, ni cuál es la tasa de cambio, ni en qué momento exactamente debes intervenir. Pero clarísimamente el saber que algo está pasando, el saber que algo está cambiando, hace que puedas, digamos que apretar un poco más la tuerca, ser más estricto con el tratamiento y con el control de la enfermedad. Al paciente se debe involucrar, se debe hacer control de todo lo que es inflamatorio, involucrar al nutricionista, promover el deporte como una actividad antiinflamatoria, recalcarle la importancia del control de la enfermedad y por supuesto que el manejo debe ser multidisciplinar, ajustado a las nuevas pautas internacionales e individualizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kerby. Yo soy el doctor Xavi García Navarro, dermatólogo, otro de los coordinadores junto a Juan Muñoz y el doctor Sanz. Y vamos a entrar en un poco una ronda de preguntas. Nos han hecho alguna pregunta por el chat y me gustaría, mira, la primera es, nos pregunta Kerby, ¿cuáles son las enfermedades sistémicas inflamatorias que presentan mayor riesgo cardiovascular y por qué? De las que tenemos, ¿cuál considerarías que sería de las que más? ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Claro. Bueno, no, más o menos lo comentaba aquí en la ponencia y era que ciertamente toda enfermedad inflamatoria sistémica va conectada a inflamación y la inflamación tiene riesgo. Pero cuando me dices, ¿quiénes son las que dos más? Podría decirte que hay un sesgo de publicación y que las de dos más son artritis reumatoide y lúpus eritematoso sistémico, pero es que también hay un sustrato biológico, hay un conocimiento básico sólido que apunta que son también las dos con más respuesta inflamatoria, con la cual, como lo habíamos comentado, más respuesta inflamatoria, más daño cardiovascular, más riesgo cardiovascular, y me quedaría definitivamente con artritis reumatoides y el lúpus eritematoso sistémico. Perfecto, muy claro. Y luego nos preguntan un poco que un paciente con lupus, ¿cada cuánto ha de ir al cardiólogo o al cirujano vascular en este caso? ¿Cada cuánto considerarías que tendría que hacer los controles? Yo siempre he dicho que en el momento en el que lo diagnosticas no sabes cuánto tiempo hubo una inflamación subyacente y al momento del diagnóstico claramente deberíamos hacer un screening global de todos, ¿no? Tanto del CAC score como de los ecos de carótidas, de los ecos de tronco supraórtico. Sin embargo, era lo que decía, ¿no? No existe una guía clínica que me diga, mira, debes ir cada año. Creo que cada año es exagerado. Se había propuesto, sin que sea una recomendación universal, que se vaya cada 3 años. Pero ya te digo, es en base un poco a la experiencia y también depende de cuántos episodios de actividad y cuán grave ha sido la enfermedad del paciente. Si yo tuviese que darle una recomendación global, te diría, mira, toda persona que tenga una enfermedad inflamatoria sistémica que vaya cada 3 años. Sin embargo, te diría, mientras más tormentas inflamatorias tengas, más propenso sería acercarle los controles. Perfecto. Una cosa que yo me planteo, ¿no? Que lo comentamos con Eva ahora, es eso, que incluso si los dermatólogos o los especialistas no propiamente cardiológicos tendríamos que valorar eso, ¿no? Dar a nuestros pacientes con psoriasis o con cierta importancia, ¿no? Dar ya alguna estatina, o tú crees que, o mejor siempre derivar y ¿cómo consideras que lo tenemos que hacer nosotros? Mira, podríamos... yo siempre hago la broma que de manera ciega, cuando se dio la orden de estatinas a enfermedades arteriales periféricas o carótidas, nuestro trabajo vascular desapareció bastante. Yo cuando era residente se operaban, no sé, 80, 90 carótidas por año en el hospital que me formé, y después de la aparición de las estatinas, eso bajaría a 30. Pues yo te diría que es lo mismo, el uso universal cuando no haya contraindicación estaría en manos de cualquiera de los especialistas que trate este tipo de pacientes, yéndome a la de probablemente más perfil de seguridad, que es la rosuvastatina 10. Claro, muy bien, muchas gracias.